Esta es la tercera sesión del Club de Lectura de la Casa de la Literatura Peruana, un club que se inició ya el año pasado, en el mes de noviembre, y el día de hoy tenemos el libro de cuentos, 12 cuentos peregrinos del escritor colombiano Gabriel García Márquez. ¿Todos ustedes han leído otros libros de García Márquez anteriormente? ¿Cuál ha sido? Esa sería una pregunta interesante para poder empezar este libro. ¿Cómo han empezado ustedes a conocer a García Márquez? ¿Cómo fue su acercamiento primario? ¿Qué les pareció cuando lo leyeron por primera vez? ¿Qué libro que hayan leído? Si alguien desea opinar, sin comentar, puede levantar la mano para pasar el micro. De García Márquez. Y ahí me interesó por 100 años de soledad, que me pareció una novela muy buena, donde se ve mucho de lo que es el realismo mágico. Incluso la leí de nuevo porque me parecía que había hechos que tenía que releer para poder recordar. Me gustó mucho esa sensación que te hace percibir cuando para ti están extraños los sucesos, pero dentro de la novela es tan común, tan normal, ¿no? Algo que es como que es un grupo de carpinteros, ¿no? Me gustó mucho. Después leí La Carrasca y también leí con él, Y, por ejemplo, en relación con 12 cuentos peregrinos. Bueno, sí, cuenta un poco de lo que es el realismo mágico, algunas cosas raras. Por ejemplo, en un puente de una chica que creo que la lleva a un manicomio, Solo ven por teléfono. por teléfono, de la chica y como 4 veces por teléfono, pero ¿por qué se la lleva? ¿No? Sí. O de la santa, ¿no? Que no recuerdo cómo se llama este cuento, no me acuerdo el nombre, pero es de una santa, ¿no? La santa. Claro, la santa, y la chica como que está muerta, pero después revive, no sé cosas así. Me pareció muy interesante, ¿no? Por este lado, ¿alguna otra experiencia con respecto a García Márquez? ¿Les parece? Bueno, buenas tardes con todos. Yo, el primer libro que leí de García Márquez, de Gabo, ha sido Vivir para contar. Este libro lo empecé a leer porque sentí la necesidad de leer, como creo que todos los presentes, de leer su obra maestra, 100 años de soledad, pero quería conocer un poco más al personaje, ¿no? Entrarme más en él, en el por qué escribe, en qué se inspira. Y llega a mis manos este libro, Vivir para contar, donde él cuenta, explica y narra los sucesos de su vida que lo llevan a crear esta obra maestra. Y bueno, debo decir que ha sido una experiencia muy bonita la de conocer a este escritor que nos sumerge en esta magia de realismo. Gracias. Sí, bien, y con ese punto sobre la vida de García Márquez, por ejemplo, es bueno recordar dos personas que influyen bastante en la obra de García Márquez con respecto a este arte de narrar, de contar sucesos extraordinarios, de buscar las palabras en el diccionario. Esos son dos de los datos que aparecen en la separata. El coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, llamado por Gabriel García Márquez Papalelo, exactamente el abuelo materno, quien le enseñó a utilizar el diccionario y lo vinculó bastante también con la historia y con la realidad. El abuelo había participado en algunas luchas en el interior de Colombia. Y también por otro lado tenemos a la abuela materna, Tranquilina Iguarán Cotes, llamada Mina por el propio García Márquez, quien fue quien le contaba historias extraordinarias a García Márquez de muchacho, contándole sucesos fantásticos, de aparecidos, sucesos asombrosos, pero con tal verosimilitud que uno creía que lo que estaba contando era cierto. El influjo de esas dos personas va a ser muy importante en la obra de Gabriel García Márquez y en lo que posteriormente él perfilará como el realismo mágico. Es por esta razón que el narrador también es algo muy importante en la narrativa de García Márquez. Cuando
no lee a García Márquez, al menos por ejemplo, a muchas personas les queda esa sensación de que el personaje te está contando una historia. Si lo comparamos, por ejemplo, con Mario Vargas Llosa, en Mario Vargas Llosa el narrador no aparece, uno observa los sucesos que ocurren simplemente. En García Márquez hay alguien que te está contando y sabe contarle las historias, utiliza adjetivos, sustantivos, utiliza imágenes bastante visuales y uno se las imagina inmediatamente. Y en varios de los cuentos de este libro también vamos a observar esas imágenes visuales. Algunos han comparado con el guión cinematográfico. Parece que García Márquez estuviera escribiendo un guión cinematográfico al proporcionarte esas imágenes visuales bastante contundentes, bastante claras. Y bien, otro influjo de García Márquez es el del periodismo, que también se va a observar en este libro de 12 cuentos peregrinos, se observa en otros trabajos que también García Márquez, en otras novelas que García Márquez realizó. Y es importante recordar que para García Márquez la actividad del periodista es muy importante. A García Márquez le gustaba bastante dedicarse como periodista porque eran las personas que estaban allí detrás de los hechos, de la historia, de la realidad, escribiéndolas, viajando de un lugar a otro. Es algo que García Márquez se trata bastante. Finalmente acá tengo algunas palabras claves, son algunos de los temas que engarza particularmente este libro, porque no excluye estos temas que aparecen en otros libros de García Márquez, pero estamos en este libro, en los cuentos peregrinos, estas son algunas de las palabras, algunos de los tópicos que nos van a ayudar a comprender la novela, para poder despertar nuestro interés de repente. También algunos de los fragmentos que aparecen en esta separata nos van a ayudar a los que no han leído todavía el libro a tener más o menos una noción de las cosas que van a encontrar al momento de leer este libro de cuentos de García Márquez. Ahora empecemos, antes de tomar los cuentos propiamente dichos de este libro, a comentar un poco estos tres fragmentos que aparecen en el prólogo, por qué 12, por qué cuentos y por qué peregrinos, en el libro de García Márquez. En este libro García Márquez un poco explica la poética, cómo escribe él, las dificultades, la situación que necesita para poder escribir, y lanza ideas bastante interesantes sobre el trabajo como artista, como creador de Gabriel García Márquez. ¿Algún voluntario que quiera leer el primer fragmento? A ver. Del prólogo, ¿por qué 12, por qué cuentos y por qué peregrinos? Los 12 cuentos de este libro fueron escritos en el curso de los últimos 18 años. Antes de su forma actual, 5 de ellos fueron notas periodísticas y guiones de cine, y uno fue el serial de televisión. Otro lo conté hace 15 años en una entrevista grabada, y el amigo a quien se lo conté lo transcribió y lo publicó, y ahora lo he vuelto a escribir a partir de esta versión. Fue en México, a mi regreso de Barcelona, en 1974, donde se me hizo claro que este libro no debía ser una novela, como me pareció al principio, sino una colección de cuentos cortos, basados en hechos periodísticos, pero redimidos de su condición moral para las astucias de la poesía. El esfuerzo de escribir un cuento corto es tan intenso como empezar una novela, pues en el primer párrafo de una novela hay que definir todo: estructura, tono, estilo, ritmo, longitud y a veces hasta el carácter de algún personaje. Lo demás es el placer de escribir, el más íntimo y solitario que puede imaginarse. Y si uno no se queda corrigiendo el libro por el resto de la vida, es porque el mismo rigor de fierro que hace falta para empezarlo se impone para terminarlo. El cuento, en cambio, no tiene principio ni fin, fragua o no fragua. Sí, gracias. Sí, acá hay algunos datos interesantes. 18 años, no sé si todos habrán leído el libro. ¿Hay alguno que no haya leído el libro todavía o no haya podido leer el libro de García Márquez?
¿hay alguno que no haya leído el libro? ¿De los que está acá? ¿Del resto de los presentes hay alguno que no haya leído el libro? ¿No has leído el libro? ¿Quién más? A ver, por favor, levanten sus manitas. Arriba, arriba. Ah, muy bien. Este libro tiene 12 cuentos, tal y como lo dice el título. Y este libro al inicio tiene un prólogo. ¿Por qué 12? ¿Por qué cuentos y por qué peregrinos? En ese prólogo él explica la historia de cada uno de los juegos, no de manera detallada de cada uno, pero en global de qué es lo que ha pasado con estos libros. Por ejemplo, entre otras cosas, García Márquez nos va a decir que no recuerdo la cantidad exacta, pero eran más de 60 las ideas que él tenía para escribir cuentos. Las escribió en uno de los cuadernos de sus hijos, con los que solía viajar juntos. Pero ese cuaderno, por alguna razón, no se sabe por qué, se perdió. Y García Márquez lo que hizo fue reescribir nuevamente cada una de las ideas que había empezado a anotar. Reconstruyó muchas de ellas, algunas ya no, y se dio cuenta de que no iban a dar para más, que se iban a quedar allí. Ella empezó a darse cuenta también de que algunos le iban a funcionar como cuentos, otros no. Empezó a trabajar cada uno, escribía, algunos no le resultaron, poco a poco empezaron a quedar menos y al final muchos de ellos terminaban en el tacho de la basura y finalmente 12 son los que llegaron a su forma actual, que son los que aparecen en este libro. Ahora, hay 5 cuentos de este libro que habían sido publicados como artículos periodísticos en un libro titulado Notas de Prensa. Esos 5 libros son, 5 cuentos son La Santa, Espantos de Agosto, El avión de la Bella Durmiente, Solo vine a hablar por teléfono y Tramontana. Esos textos fueron publicados en el libro Notas de Prensa, como les dije, como artículos periodísticos. Ahora, Notas de Prensa es un libro que recoge diferentes artículos periodísticos escritos por García Márquez y publicados en diferentes periódicos. Entonces, ahí cabe la pregunta, ¿no? ¿Son artículos periodísticos finalmente? ¿Son cuentos? ¿Es una mixtura de ambos? Y recuerdo que, no creo que no está puesto aquí. No está en los fragmentos que he seleccionado. No recuerdo si está exactamente en el prólogo o lo leímos el resto de García Márquez. Pero García Márquez habla algo de que un texto periodístico a veces es de carácter mortal y la literatura lo vuelve inmortal quitándole algunas cosas y añadiéndole la parte poética. Entonces, de esa manera ya no es una noticia, sino que se convierte en un texto literario. Después, otro rasgo que aparece aquí en el prólogo es que a García Márquez le parece bastante difícil, o tanto o más difícil, escribir un cuento como escribir una novela. Uno podría pensar de repente que una novela es mucho más extensa, que de repente demanda más trabajo, un cuento es algo breve, no puede ser tan trabajoso. Sin embargo, García Márquez nos dice que sí, para él era bastante complicado empezar nuevamente un cuento. Él habla también de ese problema del escritor que publica un libro y luego está un tiempo sin escribir, descansando, pero en ese periodo, en ese momento, se le enfría la mano, se le enfría la imaginación, el trabajo, se pierde esa disciplina. Y a García Márquez también le fue difícil nuevamente reemprender ese trabajo. Y una de las cosas que empieza a hacer es dedicarse a escribir artículos periodísticos, noticias, para mantener la mano en ejercicio, en actividad, no cansarse cuando se ponga a escribir un cuento. Y los 12 cuentos luego fueron reescritos en un plazo de 2 años. García Márquez empezó a visitar los lugares que mencionan sus libros para comprobar si lo que recordaba era cierto o no de esos lugares. Y en ese transcurso de 2 años trabajó con los 12 cuentos hacia la par. Empezaba uno, luego continuaba con el otro y así él iba intercalando cuento por cuento y hasta tener la forma definitiva que es la que aparece en este libro. Y ahora un dato curioso de este libro, y un poco para empezar a entrar ya a los comentarios sobre el libro aparece publicado en 1992, cuando se celebra el 5º centenario del descubrimiento de América. Y García Márquez escribe un libro sobre lo que le ocurre a los latinoamericanos en Europa.
En muchos de estos cuentos, Europa es un lugar por descubrir, es un lugar que no se comprende, a veces es un laberinto, y los personajes no saben cómo moverse en Europa. Este cuento son como testimonios de estos personajes que se mueven en Europa, que lo están descubriendo por primera vez. Un poco como que García Márquez revierte esa idea, ¿no? Ya no es el descubrimiento de América, no es el descubrimiento de Europa, por medio de este libro. Bien, ahora, ¿cuál ha sido la lectura de cada uno de ustedes? Probablemente ustedes han visto otras cosas que yo no he visto también, otros se han dado cuenta. De manera general, ¿qué les ha parecido el libro? ¿Alguien quiere comentar? ¿De repente tiene algún párrafo, algún cuento que se le ha quedado? O sea, hay un cuento de repente a cada uno que le ha marcado más que a otro. No, a todos nos marca el mismo cuento. De repente algunos de ustedes tienen un cuento favorito de entre estos 12. A ver, sí. Hola, ¿qué tal? Solamente pude leer un par de cuentos de este grupo, pero el primero que leí realmente me gustó bastante fue este que dice solo el uso del teléfono, ¿no? Es lo que veo que me parece por la fecha que fue escrita a finales de los 70. Lo que me pasa, digamos, cuando yo leo este cuento, digamos, la situación que se presenta, ¿no? O sea, una esposa que se pierde en medio de una carretera y que necesita usar un teléfono público, ¿no? Yo sé que se me ocurrió, claro, recrear un cuento en esta época, digamos, en estos años sería algo imposible, ¿no? Porque ahora, digamos, todos están interconectados, ¿no? Entonces, si sucede eso actualmente, pues la gente inmediatamente se comunica por celular, o se envía un mensaje corto, o sea, digamos, desarrollo, digamos, qué es lo que pasaba en, no sé, hasta hace 30 años o 20 años, cuando no había esa conexión tan rápida con las personas, ¿no? Yo también lo relaciono mucho porque lo que sucede, digamos, en situaciones como estas, a veces cuando hablas con personas que tienen más de 60 años y siempre te cuentan, ¿no? Que, bueno, anteriormente cuando ocurría que las familias tenían 10, 9 hijos y te contaban, ¿no? Que, uy, y yo cuando era niño un hermano se perdió una vez y nunca más lo volvimos a ver, ¿no? Cuando hablo con personas de más de 60 años pasa eso. Entonces me acordaba este caso, ¿no? Porque, claro, ¿no? La esposa se pierde, termina en un manicomio y el esposo, claro, ¿no? El esposo en su personaje todo celoso, entonces, ya seguramente fue como otro, entonces ya incluso cuando ella tiene la oportunidad de llamarlo con la esperanza de que lo venga a rescatar, le cuelga el teléfono, o sea, ya la rechaza. Pero realmente me gustó bastante esta temática, ¿no? Pero lo relaciona con otras cosas, o sea, desarrolla con el hecho de que una persona desaparezca, ¿no? Todo lo que la angustia que la mujer sufrió, y todo lo que el hombre se imaginó, dado el pasado de él. Pero sí, muy interesante. Este cuento es de los lectores del párrafo que pude leer, ese es el que más me gustó. Para mí también es uno de mis favoritos, en este libro solo viene a hablar por teléfono. Bueno, hay muchas cosas que aparecen, que se despliegan, la mujer, que le pasan estas cosas, el marido, que no sabe lo que le ha pasado, pero a nosotros como lectores, ¿cómo observamos eso? ¿Cómo leemos? Bueno, yo recuerdo que la primera vez que leí este libro fue cuando estaba en el colegio, cuando estaba en primero de secundaria. Y también fue uno de los cuentos que más me gustó. Ahora, para lo del club, he vuelto a releer el cuento, lo he leído 2 veces. Y siempre, cada vez que leo, tengo como una sensación de impotencia de por qué estas personas la tratan así, sabiendo que ella no está loca, o quieren creer que está loca. Y después aparece el marido para rescatarla, pero tampoco la rescata. También dice, tranquila, ¿no? Todo va a salir bien, te voy a seguir visitando. Hay una sensación que a mí me queda eso, me da ganas no sé, de que cambie eso, ¿por qué la tratan así? Entonces, está totalmente perdida ahí en ese manicomio, en esos muros. Bien, ¿quién otro tiene otro cuento para comentar? Sí. Mi experiencia con García Márquez fue interesante porque fue uno de los primeros libros que leí, Amor en los tiempos del cólera. Yo normalmente leía poesía y nunca literatura, y alguien me dijo, este pata de acá sufre como tú, así que léelo. Y me gustó tanto que lo leí unas 15 veces y luego es un vicio ese libro.
y a partir de ahí empezó esta aventura de leer más y querer escribir. Ahora, lo que viene con el libro que relaciona yo un cuento es El amor en los tiempos de cólera y El avión de la Bella Durmiente. Hay rasgos entre Florentino Ariza y Gabo que pueden parecer bastante similares, como el hecho de la timidez o no querer acercarse a ella, ¿no? Además de que el cuento en sí me parece un cuento más completo que los demás, porque tiene como que un inicio que es bastante claro y un final también claro. No le llega a hablar a la chica, pero al final sí le da un término al cuento, no como en otros cuentos en el que simplemente desaparece al final o no se sabe qué pasó con los demás personajes, ¿no? Como que deja un vacío. Si bien dice que el cuento no tiene ni principio ni final, pero normalmente debería tener una estructura y como que deja vacío ciertas cosas o la imaginación, y además que los cuentos como que lo termina como que está poniendo interesante, ¿no? Claro, como bien mencionado, por ejemplo, hay algunos cuentos que parten de artículos periodísticos. Eso podría explicar de repente por qué no llega a tener un final, o sea, no llega a cerrar el cuento de García Márquez. El avión de la Bella Durmiente, por ejemplo, es más literario. Hasta donde he encontrado no ha sido noticia periodística, es invención del mismo García Márquez. En cambio, solo viene a hablar por teléfono. La Santa tiene ese final que estás mencionando, no se sabe qué ocurre. Al final hay como un párrafo que resume con imprecisiones algunas de las cosas que están ocurriendo. Puede ser de repente, ¿no? ¿Al resto qué les parece? ¿Cómo lo han tomado ustedes el final? Creo que en mi estilo personal también cuenta la historia de esta mujer que supuestamente es como una misa o divina, y al final, claro, dice que muere la chica cuando un poco de historia, pero nunca se sabe qué fue, si ella leía o no leía, como que nunca se averiguó más, ¿no? Y simplemente quedó ahí. Sí, es algo que maneja García Márquez, ¿no? Dejarlo abierto. Pero a ustedes como lectores, ¿qué sensaciones les deja ese tipo de finales en los cuentos de Gabriel García Márquez? ¿Alguien quiere opinar? De repente, sí. Yo me parece encontrar como que novelas incompletas. Porque él, en sus cuentos, mete muchos personajes. Cuando yo leo cuentos, son personajes fijos, el principal, ¿no? Y él nunca lo termina de desarrollar los personajes. Parece que son novelas que faltan terminar de hacerlas. Pocos cuentos han sido buenos. Cuando yo leí El abogado más hermoso del mundo, y ese cuento me pareció muy bueno porque me pareció muy completo, muy redondo, no son muy finales. Pero igual, hay muchos cuentos en esta colección que no terminan, como que sientes que quieres más, pero al final no te da todo. Pocos cuentos, por ejemplo, el rastro de la nieve me pareció un poco más redondo porque no final, no se enlace. Pero otros cuentos no, pues yo lo leí y sentía que estaba en la mitad del cuento. Volteaba la hoja y ya había terminado el cuento, ¿no? Y se pasó, no un choque. Yo prefiero más ser novelista que como cuentista. Sí, me parece interesante, ¿no? Hay muchos que prefieren a García Márquez más como novelista que como cuentista. Coincido contigo en eso del Rastro de tu sangre en la nieve. También yo lo leía como novela, una novela más corta, una novela bien breve. Me pareció que a partir de El Rastro de tu sangre en la nieve sí se podía hacer una novela. Hay varios elementos que te permiten, los personajes que se mueven en un ambiente romántico, ¿no? Están bajo la nieve, en problemas, llegan a una ciudad, todos esos elementos también que, bien cinematográficos también, despiertan una mejor sensación en el desarrollo del cuento. Lo que me gusta mucho es siempre lo raro. Por ejemplo, en ese cuento, nunca dejes entrar. Es una pequeña herida, ¿no? Es algo muy extraño. Creo que siempre tiene esos pequeños raros en todos sus cuentos, no que todos los novelas. Bien, otro comentario general, o de repente han tenido tiempo de leer la separata algunos, ya tienen alguna impresión, sí. Lo que yo siento cuando leo los cuentos de Gabriel García Márquez, en esto de que a veces no da la sensación de que no tiene un fin, es que a veces así es la vida, ¿no? A veces te nos deja como algo que no termina, ¿no? O que no terminamos de averiguar qué es lo que pasa con algo, ¿no? Y eso me da una sensación de realidad, ¿no? De realidad. En cambio, cuando termina ya no, como que ya sabes lo que ha pasado y listo, ¿no? Por eso los cuentos de 12 peregrinos
la mayoría como que se queda, no termina, pero sí, me gusta porque tienes ganas de ver otro y otro. Es una manera muy interesante ver el cuento en relación con la realidad, con la vida. ¿No? Es una manera también particular de leer. Muchas de las personas suelen leer así también, ¿no? Relacionando el cuento con la vida, porque quieren encontrar algo, quieren buscar algo. Claro, por ejemplo, en La Santa no se sabe qué es cómo termina, qué pasa, porque el hombre sigue buscando a ver quién le ayuda a tramitar para que sea santa, ¿no? Para que sea santa. Y es verdad, hay cosas que uno comienza a hacer y a veces no termina, no llegas a una conclusión, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. En el caso de La Santa, por ejemplo, te deja esa sensación. Evidentemente, creo que es un cuento que no podría tener final, porque se quiere enfatizar que el personaje va a seguir, no, han pasado 20 años en los que el personaje está buscando la canonización de su hija, y el cuento te deja con esa desesperanza de que el personaje seguirá buscando la canonización, pero nunca lo logrará. Una búsqueda sin fin, una búsqueda eterna. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, la maravilla del cuento, ¿no? En este caso, estamos comentando al inicio la del teléfono. El cuento no tiene pues la magia de nosotros, ¿no? Ese realismo maravilloso, pero tiene un realismo real que es total, que es digamos, la brutalidad de las monjitas que parecen carcelarias, la denuncia del tratamiento psiquiátrico, la pérdida de la realidad por parte de ella. Ella cree que vive un mundo de magia como el mago, se encuentra con que es nadie, maltratada, y finalmente la vuelven como loca. Ella acepta eso, ¿no? Entonces no sé quiénes son los locos que están afuera, las monjas, el médico que la trata muy bien, o el mago que hace magia. Hay que ver eso como un cuento que no ha acabado, pero deja pensar, como dice la señora en la vida, muchas veces nos creemos sanos y en la calle más locos que en Marco Herrera. Y esa tarea es exagerada un poco. Luego está este cuento que es maravilloso, el abogado más lindo del mundo, más precioso, más hermoso, como una isla, un poblado en el Caribe que está abandonado, un muerto los vuelve a la vida, ¿no? Le dan una especie de culto, lo vuelve como una cuestión épica, y a partir de ese épico un poco mágico, el pueblo sensible genera un pueblo que atrae turistas desde fuera, tanto que la isla brilla y los barcos casi como lo de turismo, se vuelve un motivo turístico. Otro que leí hace poquito que es uno maravilloso, que es chiquitico, pero se llama la luz es como el agua, ¿no? Se llama, ¿no? Que los chiquitos jugando en un barco, había un edificio, y yo quiero un bote, le compro el bote, y los papás se dan al cine y ellos rompen un foco, un bombillo, como dicen, y empieza a salir del sol, de la luz, a caer la luz como si fuera agua, inunda la casa, los chicos empiezan a flotar en el bote, ¿no? Maravilloso, y después bucean dentro y van encontrando un montón de cosas, y finalmente el agua se desborda, sale edificios de la calle, totalmente magia, ¿no? Tiene esos extremos, García Márquez, por supuesto, sin menos de toques, magia total de la palabra, hasta estos realismos, ¿no? Como la señora que se encerrada. Es una denuncia al sistema psiquiátrico, finalmente. Entonces, la literatura sirve para todo, para gozar, para reír, para aburrirse, para seguir adelante, para estimularse, a escribirse una película buena, mala, regular, pero García Márquez tiene pues un promedio altísimo de producción, ¿no? Gracias, maravilloso todo, muy amable por la tarde. Bueno, ahorita que escucho la palabra denuncia, justamente es una cosa que no sé, no entiendo muy bien. Yo leía a García Márquez cuando estaba en secundaria, leí El modo de los colegas, y sí me enganchó, ¿no? Digamos, una literatura juvenil que engancha, ¿no? Pero, por ejemplo, posteriormente, su obra no es repetitiva, ¿no? Es lo mismo. Si tú lees un libro, y empiezas, o sea, en los sueños, el destino, las actitudes que no miran hacia ningún lado, es que García Márquez. Entonces, sinceramente yo no entiendo mucho o sea, está bien, García Márquez es maravilloso, ¿no? Pero he leído muchas obras de ficción, por ejemplo, Ray Bradbury, y su novela tiene más peso, más reflexiva,
reflexiva, ¿no? Hasta más seria, ¿no? Es totalmente distinto, pero me parece que justo me parece un error de él en sí, digamos, en su universo, porque yo no he visto, bueno, no he leído una novela que sea, digamos, evidencia, por ejemplo, la violencia en Colombia, ¿no? O sea, no he visto nada de eso, ¿no? A pesar que él ha sido periodista, ¿no? Lo máximo que he leído de él, más o menos en ese tema, es Noticias de un secuestro, ¿no? Y bueno, igual, aún cuando es un tema muy serio, que me preocupa es real maravilloso las actitudes, el destino, los sueños. Entonces, realmente me parece un autor cansino, ¿no? O sea, me parece más como para cuando uno está recién quiere organizarse a leer en secundaria, por ejemplo. Pero ahora no, es más su influencia, no la veo más que, por ejemplo, en Isabel Allende, y eso yo no sé qué mucho tiene de, digamos, de peso, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. O sea, de los cuentos que he leído me parecen, ninguno me parece exitoso, y el cuento que realmente me repite, digamos, opino igual que mi compañero, es el de la vamos al mismo mundo, es el más interesante, ¿no? Y digamos, termina con todo, ¿no? Pero eso es mi opinión, me parece un poco sobrevalorado su obra, ¿no? Y no he visto nada, digamos, como un escritor que está dispuesto a hablar sobre la independencia de Colombia, o digamos, las figuras repetitivas de la mujer, la prostituta, no. Ese tipo de imágenes ya no. Bueno, no he leído todas las obras, ¿no? Si alguien ha leído o alguien puede comentar al respecto, sería chévere. Bueno, yo solo comentar brevemente el comentario del compañero. Le recomendaría que lea Vivir para contar. En ese libro García Márquez analiza bastante el periodo de la dictadura en Colombia, el inicio del periodismo serio en Colombia, que él llama periodismo serio, y muchos sucesos históricos de Latinoamérica. Es muy interesante, tal vez puede ayudarte un poco a ampliar más. Vivir para contar, sí, ha sido una de las últimas. Sí, bueno, yo tampoco he leído toda la obra de García Márquez y me parece que tengo la impresión que probablemente su obra cuentística inicial es mucho mejor, ¿no? Pero lo que creo es que de repente no solamente con García Márquez, ¿no? Pasa con la mayoría de los escritores que tienen una especie de punto culminante, un cenit, y ya luego comienzas a repetirse, ¿no? Pasa con Vargas Llosa, pasa peor todavía con gente como Braille, se repite y se repite y se repite. Entonces, más allá de que claro, el personaje nos convoque, probablemente esta no sea la parte más representativa de su obra, quizá, ¿no? Y para una discusión un poco más a fondo de lo que es la obra de García Márquez. Y evidentemente es una obra cenital, pues es una obra, como tú lo comentabas hace un momento, o sea, ni siquiera los cuentos son originales, ¿no? Entonces un poco de repente la presión mediática y otros factores, ¿no? Son factores ya adversos en escritores ya logrados, que ya consiguieron un punto culminante y ya comienzan como a decaer. Creo que cuando uno se refiere al objetivismo debe contextualizarlo, ¿no? Porque posiblemente puede ser mi objetivo creer en grupos si vives en Sierra. O que tu abuelo te haga creer desde pequeño que sí, puede ser mi objetivo para ti. Aunque la perspectiva desde que tú lo analizas puede llevarte a creer que es diferente. Ahora, hay pasajes, si bien son repetitivos, pero precisamente le dan una identidad a cada uno. Y de hecho, la idea de inventar o crear o recrear un mundo que puede ser similar o parecido no le quita la identidad a cada libro, ¿no? Ahora, con relación a la repetitividad, muchos temas son repetitivos, como el amor, por ejemplo. Casi siempre inventas el amor en todo, ¿no? Igual que el desamor, igual que el odio, o cualquier otro tema, y no por eso, a pesar de ser trillado, deja de ser auténtico cuando un nuevo autor lo vuelve a escribir, ¿no? Aunque ya se están hablando desde hace siglos, ¿no? Ahora, lo que yo es que a mí sí me gusta particularmente la literatura de Gabo. La he leído casi toda su obra, y con relación a la influencia podría decir que en que él encuentra sencillo que es un buen contador, por lo menos de algunos libros. Y ese soporte, no necesariamente tiene que hacer una denuncia para decir que yo soy un escritor serio.
aunque puede recrear lo que ha vivido de su contexto de repente de la manera más fiel. Y pueden ser objetivos en el lugar en el que ha vivido. Por ejemplo, ese es el realismo mágico, y el realismo mágico no solo está en Colombia. Tú vas a la selva y tienes todas las historias que te cuentan, y si lo escribes no por eso, no deja de ser real, a pesar de que la gente lo crea como si fuera real. Entonces, eso de la objetividad creo que depende desde la perspectiva que le quieras ver, o de qué quieres analizar, o qué quieres encontrar en un autor, ¿no? Si no te convence de repente como ensayista, lo puedes probar en otros géneros. Hay muchos autores que de repente dicen en ello, ¿no? No comentario nada de eso. Claro, otro tema, ensayo, es narrativa, ¿no? Pero otro tema es, o sea, no me hablo de los temas universales del amor, la muerte, o sea, eso sí, lo vamos a seguir encontrando, ¿no? Pero me refiero a que, a diferencia de otros, inclusive de Mario Vargas Llosa, que ¿no? Empezó, digamos, con una literatura distinta y ahora tiene otra. Entonces, ahora, como tú lees y no necesariamente te renuncias al Mario Vargas Llosa de antes, ¿no? En cambio, en la literatura de Gabo siempre, tú lees un texto, si no te dan sin él, y probablemente ya sabes que ¿no? A eso me refiero, ¿no? Que, digamos, sé que, digamos, de de la forma en que se expresa, de su estética, pero más que estética, me parece que es un buen narrador de historias, ¿no? O sea, logra esa intimidad, pero me parece en viñetas, no me parece, digamos, una literatura que sea aferrada a la realidad de alguna manera, ¿no? Es un realismo mágico, ¿no? Y por eso yo te digo, o sea, yo leí lo que es fantasía, ciencia ficción, y también tiene la parte mágica, y sin embargo se lee, digamos, hasta con un tema muy serio, de repente, no sale la seriedad, no sale la forma en que lo hacemos, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión que tengo, ¿no? Pues sí, comparto esta idea, ¿no? De situarnos en el contexto de la literatura. En realidad, claro, no es lo mismo leer una literatura de hace 200 años que una literatura actual. Es obvio que son otras sensibilidades, ¿no? Y uno cuando acude al joven tiene que hacerse ideas de cosas que no ha visto. No es lo mismo leerlo en el contexto en el que ya tú veías, por ejemplo, este cuento sobre el teléfono, ¿no? Y uno, los que sí han visto los fijos y estas cosas. Entonces sí es cierto que además depende mucho también del estado de ánimo o del humor que uno tiene en determinado contexto, ¿no? Pero sí creo que hay una distinción entre la forma y el fondo, ¿no? O sea, el contenido. Las temáticas siempre se repiten, no solamente en la literatura y en el cine. De lo que aquí estamos tratando es de hablar son de formas, ¿no? De estilos distintos, de la presentación y de la forma como se imita al mismo tema, pero se recrea de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, creo que sí, y García Márquez y probablemente Borges se dice que son los escritores más imitados, ¿no? De habla hispana, de habla castellana. Todo el mundo quiere ser García Márquez o quiere ser Borges. Siempre son invitados. De hecho, han creado un estilo, una marca, una firma de identidad. Y por eso yo lo que decía es que precisamente estos 12 cuentos peregrinos no son precisamente la expresión más concreta de la literatura de García Márquez, ¿no? Esta solamente es una invitación para conversar sobre el autor y sobre los cuentos, ¿no es cierto? Pero de repente en otra oportunidad podríamos hablar de otros cuentos que son los cuentos iniciales, ¿no? Los ojos de perro azul o los Jarasca, ¿no? Que son totalmente distintos a estos cuentos, ¿no? A ver, se han formado todos dos bandos acá, ¿no? Los antigabos y los gavistas. Los siglos. Cuando yo empecé a leer a García Márquez, no. Y ya que empezaba a leer, yo sentía que todo lo que recreaba en ese signo de soledad era una fantasía que en su cabeza. Pero después cuando tú lees su biografía, te das cuenta que mucho de lo que escribe ahí es parte de lo que le ha contado su abuelo, lo que él vivió en su infancia, ¿no? Sin embargo, cuando empecé a leer los autores, a Carpentier o a Fowler, o sea, sentí rápidamente que García Márquez estaba ahí, o sea, García Márquez se había influenciado mucho ahí y empecé como que más, me guste más Fowler que Carpentier que García Márquez. Bien, algunas cosas para redondear todo lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Bueno, algo que siempre repite García Márquez es no creo que no usa la palabra imita, pero es algo de imita, él siempre dice que imita la realidad, no él representa la realidad como es. Entonces por ahí hay que ver primero
García Márquez ve de esa manera el mundo y por eso que lo representa de esa manera, ¿no? Por los relatos de su abuela, también por las lecturas de Carpentier y de Font, que son influjos literarios bastante presentes en él. No solamente ellos, también hay que reconocer, Kafka es otro de los escritores que también influye en Gabriel García Márquez. Esos elementos kafkianos del hombre que se encuentra en un laberinto y que no puede comprender el mundo es algo que está presente en varios cuentos, de 12 cuentos peregrinos. Bien, por otro lado también es una opción de Gabriel García Márquez el no remitirse a lo que estamos discutiendo ahora, lo que nosotros vemos como la realidad social, ¿no? Los problemas, de una manera bastante explícita. Es una opción de García Márquez ante la cual uno puede estar en favor o en contra, de acuerdo o en desacuerdo, pero es algo que Gabriel García Márquez escogió. Hay que recordar que en el contexto, cuando aparece García Márquez, cuando empieza a escribir su primera novela, La hojarasca, cuando está publicando sus primeros cuentos, que es fines del 40 y década del 50, cuando se está formando literariamente, hay una denominada narrativa de la violencia en Colombia por los problemas que están ocurriendo en ese país, los liberales, los conservadores, las matanzas de las personas, donde participa también en uno de esos hechos donde participa su abuelo, quien es el que le cuenta sobre esas cosas que él no ha vivido. Esos novelistas, según García Márquez refiere y también otros críticos, trataban de representar rápidamente esos sucesos en novelas de corte, que podría decirse testimonial. Estaban representando rápidamente los sucesos que están ocurriendo en Colombia, están tratando de colocar en la literatura un tema que es para ellos bastante actual, algo que está ocurriendo inmediatamente, algo así como también ocurrió con la novela de la Revolución Mexicana. Ocurre la revolución, los escritores empiezan a escribir sobre ella, empiezan a tratar sobre ella en sus obras, en sus cuentos, en sus novelas. Es algo que está ocurriendo inmediatamente. Y lo que sucede muchas veces es que cuando no se cuenta con la suficiente distancia, con el suficiente tiempo para percibir cómo han sucedido los hechos, cómo han ocurrido las cosas, a veces las novelas, en cuanto a contenido, vamos a esperar que pase. Es maravilloso. Cuento que el tren que aparece entre los muertos en 100 años de soledad, ¿no? O el tren que ha llegado también a los hojarasca en Macondo. Claro, esas críticas, por ejemplo, son representaciones de la realidad social, de los problemas, no es algo que hace explícitamente García Márquez, pero sí lo hace. Esa es una opción de García Márquez, se trató no como los de su generación, que trataron de representar casi imitando la realidad política en sus novelas. García Márquez trató de distanciarse de eso, no crear una novela que copie, que imite o que calque la realidad, sino brindarle un contenido mucho más poético, más literario. Y es algo que logra, por ejemplo, empieza con su novela La hojarasca, para algunos no es una novela bien lograda, para otros hay que entenderla como el proceso por el cual García Márquez está buscando su estilo literario. En los cuentos iniciales también García Márquez está buscando ese estilo que más tarde se le reconocerá. Sí, exactamente, no hay un proceso. Sí, muchos personajes, Macondo mismo. Yo pienso que es un autor que plasma la realidad latinoamericana, las supersticiones, las creencias, ¿no? La religión y todo lo que creemos en Latinoamérica, ¿no? Eso es porque lo que me gusta más bien, porque cuando yo lo comencé a leer por 100 años de ciudad, hace muchísimo tiempo, cuando yo estaba en cuarto de secundaria tenía un curso de crítica literaria. Y recuerdo que me dieron ese libro para leer y desde ahí yo comencé a leer todos los libros porque
fue tan lindo, tan maravilloso, ¿no? Yo no pensaba que lo que yo miraba alrededor podría estar en un libro, ¿no? Todo lo que decía la gente. A veces, por ejemplo, alguien dice, cuando estás embarazada, no te bañes en el mar, ¿no? Pero él lo dice, y lo dice de otra forma, ¿no? Poéticamente, ¿no? Además, este es un libro que no sé si no habré leído algún libro de García Márquez, pero esto es todo en Europa, ¿no? Y a veces cuando uno lo lee se ve un contraste en lo que estamos en Europa y lo que sentimos nosotros, los que llegamos del Perú o de otros países latinoamericanos a Europa, ¿no? La frialdad, la falta de religión, ¿no? Como le pasó a esta dama que viene al muelle y no encuentra porque no si son tan fríos, ¿no? Ven al ahogado, acá vemos a un ahogado y apuesto que nos arremolinamos todos alrededor de él, viene la policía, los bomberos, pero ahí miraban al ahogado y era como un pez muerto, ¿no? Como un pez muerto. Sí, bien, para terminar entonces esa idea, García Márquez, antes de diferenciarse de los autores de su generación, sí representaban casi directamente, casi imitando los problemas de la violencia colombiana en esa primera mitad del siglo XX. García Márquez trata de alejarse un poco de eso, pero eso no quita que los niveles simbólico, alegórico o de alguna otra manera aludiendo esté presente en la realidad social, problemática colombiana y por medio de ella también latinoamericana. No es tan explícito, no es tan declarativo, pero está más o menos presente siempre ese contexto en las obras de García Márquez. Es algo que también se puede rastrear en estos cuentos. García Márquez es un gran narrador, como se ha mencionado, que cautiva por ese lado, pero no busca ser tan explícito en mostrarte una realidad social. Creo que Jorge Luis Borges también es un autor que va por ese lado. Sabe que es un excelente cuentista, no se observa la realidad tampoco, no le interesa esa realidad no social, problemática que se quiere buscar en los cuentos de Borges, en Cortázar tampoco, y sin embargo estos autores no están desligados de lo que está ocurriendo alrededor, de lo que está ocurriendo en el mundo. Estos autores están totalmente conectados con el mundo, saben las cosas que están ocurriendo y escriben también otros textos de opinión sobre estas cosas que pasan a diario, que pasaban cuando escribían ellos. Y en otra respuesta, otra idea que redondear es, se ha escogido el libro de Hojarasca para iniciarnos un poco en esa discusión de las obras de García Márquez. En sesiones siguientes, como en esa hoja que se está recogiendo, por ejemplo, que otras obras de cualquier autor les gustaría que se tratara más adelante. En las sesiones anteriores se está pidiendo también otras obras de Gabriel García Márquez, las obras que vemos más lo consagram a García Márquez, Los 100 años de soledad, cuentos peregrinos, comparte la idea del Señor. Tal vez no es la obra que lo marca García Márquez, pero es interesante para poder iniciarnos un poco en el debate, en la reflexión sobre su cuento, ¿no? Y que cada uno comparta su opinión sobre García Márquez, que les parece a cada uno, ¿no? que les atrae, que les disgusta, entre otras cosas. Y bien, para retomar otra idea también, conectarlo con lo que comentó aquí la compañera, ¿no? Los cuentos, 12 cuentos peregrinos, son textos que están ambientados en Europa, no están ambientados en Latinoamérica, están ambientados en la urbes cosmopolitas, y ya no en los pueblos en los que solía ambientar García Márquez, pueblos rurales, Sumacondo. En esos lugares García Márquez se movía tal vez como pez en el agua, y uno lo identifica más a García Márquez con ese autor del realismo mágico, de la zona tropical de Macondo, los aparecidos y otras cosas. Pero ahora nos encontramos aquí con personajes que están latinoamericanos, pero que esta vez se van a enfrentar a Europa. Como les mencioné en un momento, es bastante curioso que García Márquez publicara el libro en 1992, cuando se celebra el 5º centenario del llamado descubrimiento de América. Estos cuentos también pueden ser leídos como crónicas invertidas, ¿no? Ya no es el europeo
que se asombra de lo extraordinario que ocurre en Latinoamérica por medio de sus crónicas y se empieza a asustar o empieza a sentir asombro por lo que ocurre acá. Ahora es el latinoamericano el que se asombra de las cosas que ocurren en Europa. Y se asombra no tanto por lo que es algo nuevo, o sea, en el sentido de que ahí hay cosas bonitas, cosas maravillosas, sino más como la idea de la compañera, se asombra porque ve cosas que no están en su idiosincrasia. Por ejemplo, mencionó la compañera en este cuento, 17 ingleses envenenados. La gente ve los muertos allá, no pasa nada, no sienten, digamos, mucho apego a este muerto. Simplemente es un muerto que se ha caído y el público que está en el barco dice, bueno, ya lo recogerán seguramente, se ha caído. Mientras que la señora latinoamericana sí muestra su preocupación. Y bien, estos 12 cuentos, para mencionarles rápidamente de qué tratan cada uno, para después centrarnos en otros 3 cuentos. Buen viaje, señor presidente. Nos encontramos con un presidente que ha sido derrocado y ahora se encuentra en Ginebra tratando de restablecerse de un mal, de una enfermedad. Es acogido por 2 señores que conoce en esa ciudad, es atendido y después regresa a su país para encabezar un nuevo movimiento que derroque al actual presidente. En la Santa, un señor que sale también de Latinoamérica se lleva el cadáver de su hija, un cadáver incorrupto, un cadáver que tampoco pesa, que sigue oliendo, que se sigue viendo como la primera vez. Todo el mundo se asombra de este cuerpo, lo levanta, no pesa nada, y él lo que busca es el reconocimiento del Papa, busca la canonización de esta pequeña. En El Tiro para Soñar, una joven, también latinoamericana, trabaja contando sus sueños, interpretando los sueños a cada una de las personas con las que le toca vivir. Y a partir de esa interpretación de sueños es que esta chica se va ganando la vida. Solo vino a hablar por teléfono, lo dejo para después. Espantos de agosto es un texto bastante breve donde una familia va a vivir en un castillo, va a visitar a un amigo en un castillo, y en ese castillo duermen ellos en una habitación y al día siguiente ellos amanecen en otra habitación y observan algunas cosas extrañas que les había contado el anfitrión en ese lugar. En María de los Placeres nos encontramos con una prostituta, una brasileña, María de los Placeres, María de los Placeres, que tiene la premonición de que va a morir y está buscando un lugar donde ser enterrada. Sin embargo, al final, al parecer no era su muerte lo que se le aproximaba, sino otra cosa. 17 ingleses envenenados, una señora también viaja a Europa para conocer al Papa, y en uno de los edificios, en un edificio donde funciona un hotel en cada piso, algo que también le parece extraordinario a ella, va a observar 17 muchachos blancos, casi todos ellos igualitos, y la señora tiene una premonición, ahí ve algo, una superstición, y decide no hospedarse en el mismo hotel de estos muchachos, se cambia de hotel, y al día siguiente esos 17 muchachos ingleses habían muerto envenenados en el restaurante que tenía ese hotel. Y afortunadamente se salvó la señora de no hospedarse en ese hotel. En Tramontana nos encontramos con la historia de un muchacho que es abusado por unos jóvenes en un bar, y este muchacho al final termina muriendo. En El Verano Feliz de la señora Forbes también es otro cuento que vamos a comentarlo después. Luego en Las Luces como el Agua es un cuento en el que 2 niños obtienen muy buenas calificaciones y exigen a sus padres cada vez un regalo que les premie, que les recompense el haber obtenido buenas notas. Primero piden un bote, pero la casa es pequeña y no viven cerca del mar, pero igual los padres les regalan un bote. Estos chicos se proponían y lo lograban, regalaron un equipo de buzo y todo lo que hacían era romper las bombillas de luz y las chispas de luz caían como agua. La luz es como el agua por eso. Y los niños empezarán a navegar a través de la luz. Al final estos niños morirán ahogados junto con sus compañeros en esa luz. Y finalmente el resto de los amigos en la nieve también es otro cuento que comentaremos. Bien, ahora empecemos con Solo viene a hablar por teléfono.
solo vine a hablar por teléfono. En este cuento nosotros nos encontramos con una mujer de nombre María de la Luz Cervantes, casado con un mago conocido como Saturno. Y un día, en el camino de Zaragoza, a la señora se le avería el carro. Nadie la quiere recoger hasta que finalmente un bus que llevaba también a otras muchachas logra recogerla y es depositada en un edificio. La chica empieza a explicar su historia, que solamente había venido a hablar por teléfono. Y una de las guardianas le responde: si te portas bien, mañana puedes hablar por teléfono. María de la Luz Cervantes se siente extraña, ¿por qué la tratan así? Y luego descubre que ella había ido a parar a un manicomio, a un hospital de enfermas mentales. Ella, junto con todas las demás muchachas del carro, son acomodadas en sus camas, en sus cuartos, pero María de la Luz Cervantes se desespera, empieza a gritar, a empujar, a escapar de allí, y el resto de enfermeras y las guardianas creen que verdaderamente está loca y la empiezan a dar calmantes. Todos los días ella buscará la manera de poder comunicar por teléfono a su esposo, que no podrá llegar a la cita que ellos habían concertado. Al final, el esposo creerá primero que ella la había engañado, como ya anteriormente la chica había engañado a sus otros amantes. Se había casado con uno, lo dejó abandonado, después otro día él también se iba a casar, la dejaban plantada. Un día con el mago Saturno también se casa, ya la abandona y le dice: pero ¿por qué me has abandonado? Porque existen amores largos, existen amores cortos, el de nosotros fue corto, y lo deja. Y después la chica vuelve nuevamente con él y le pregunta: ¿y ahora hasta cuándo te vas a quedar conmigo? Y él le responde: bueno, el amor es eterno mientras dure. Y ya han pasado 2 años, es decir, el amor, la eternidad de su amor les ha durado 2 años. Bien, el marido es localizado y el marido va a buscar un manicomio. En el manicomio, la chica le explica nuevamente todo el problema, y la chica le explica ya cambiada, con sus maletas, con su ropa todavía vestida, le explica al marido todo lo que le ha pasado, lo que ha ocurrido en ese momento. Y el esposo le dice: sí, muy bien, todo está bien, y de ahora en adelante las cosas van a estar mejor, pues voy a venir a visitarte cada vez que pueda. Y le dice: no me digas que tú también crees que estoy loca. No, yo sé que no estás loca, pero por el bien de todos, lo mejor es que te quedes todavía acá un tiempo. Y ella le agarra golpes al pobre hombre, el pobre hombre no sabe qué hacer, trata de alejarla cariñosamente, la guardiana le hace una llave a la chica, la tira al piso y el marido escapa. El marido vuelve el día siguiente, Herculina, exactamente. El marido vuelve al día siguiente con su gato que le ayudaba a hacer los shows, y disfrazado de mago, ofrece un show a todas las reclusas, pero María no quiere saber ya más nada de él. No le responden las cartas, no se sabe si le recibe los cigarrillos que su esposo le dejaba. María de la Luz Cervantes se da el cigarro, hasta que finalmente no se sabe lo que es de él y de ella. ¿Qué les parece este cuento a los que han podido leer? O los han escuchado de alguna pregunta, una duda, un comentario? En la hoja que les he dado también hay algunos fragmentos de este cuento, pueden revisarlo de repente, a partir de ahí realizar una apreciación. Este cuento también me gustó bastante porque tiene para unos parecidos con El rastro de tu sangre en la nieve. El rastro de tu sangre en la nieve, por ejemplo, empieza con los 2 protagonistas que están en un automóvil manejado por el muchacho Billy Sánchez de Ávila bajo una tormenta nieve. Una típica imagen romántica, ¿no? Los muchachos que corren, a veces en las películas vemos los muchachos que corren bajo la lluvia, y también la pareja de enamorados corriendo bajo la nieve. Y acá también tenemos al inicio del cuento una tarde de lluvias primaverales, y María de la Luz Cervantes está bajo esa lluvia con su carro averiado. Es una imagen bastante interesante en García Márquez, es algo que también se puede ver en el libro. Muchas veces las emociones, las sensaciones de los personajes guardan bastante relación y armonía con el espacio que los circunda. Si se envuelve en una situación triste, de repente, de desolación, el paisaje llueve.
Entonces, en Buen Viaje, señor presidente, también el presidente estaba en un escándalo, en un parque abandonado y también está lloviendo. Y más adelante, hay una parte interesante, cuando despertó, María es conducida en este bus que les dije, que la pudo recoger. Y cuando el bus se detiene, ya han pasado horas y María se había quedado dormida. Entonces, cuando despertó, era de noche y el aguacero se había disuelto en un sereno helado. La lluvia inicial, esa dinamicidad ahora se ha transformado en algo mucho más pasivo, como prefigurando algo, como avisándonos de algo, ¿no? Ese tiempo lluvioso se ha cortado, se ha paralizado. Y hay una visualización también del nuevo espacio que se describe como si tuviese un orden militar. El autobús estaba entrando en el patio empedrado de un edificio enorme y sombrío que parecía un viejo convento en un bosque de árboles colosales. En esta oración se puede encontrar una descripción bastante visual de las cosas que se observan al momento de entrar en este edificio. La imagen es bastante, me parece bastante certera, y uno puede visualizar dónde se encuentra uno. Estaba entrando en el patio empedrado de un edificio enorme, sabemos que es enorme, sabemos que tiene un patio y sombrío que parecía un viejo convento. Ahí aparece una imagen religiosa. Anteriormente también había dicho que parecían monjas las chicas que estaban en el bus junto con ella. Que parecía un viejo convento en un bosque de árboles colosales. Se parece a la casita, ¿no? Por ejemplo, si se imaginan un cuento de Hansel y Gretel, estos muchachos, ¿no? La casita que está rodeada de bosque. Es interesante, porque en García Márquez también es posible encontrar ciertas referencias a ese tipo de cuentos infantiles, en algunas de las imágenes que aparecen en el cuento. Hasta acá algunos documentarios, sí. Gracias. Sobre este cuento estaba recordando algo. Es impresionante porque el caso es que una persona sana, por X razones del destino, cae en un manicomio, un sanatorio. Y lo curioso es que finalmente dentro de este manicomio es que se vuelve, digamos, se altera tanto que la consideran loca, ¿no? Pero la consideran loca porque para ella se le rompió el mundo se le partió en dos, porque para poder llamar por teléfono tuvo que aceptar pues una relación lésbica con la carcelera, creo, ¿no? Que decía, si quieres hablar por teléfono, entonces bueno, finalmente ella tuvo que hacer eso, y cuando, a pesar de eso, cuando cree que la van a ir a rescatar, entonces su mundo se partió en dos, a pesar que tuve que hacer esto, relaciones con esta carcelera, se le partió. Esto me recuerda un poco, y bueno, lo relaciono con algo que me hago acordar, no sé si escucharon esta noticia de hace poco o hace un mes, creo, una mujer como que enloqueció y se intentó suicidar y matar también a sus 5 hijos, creo, en 20 días. Y cuando no leí la noticia era porque tenía una deuda de 200 soles que no podía pagar y su esposo no la quiso apoyar. Entonces igualmente para ella se le partió la vida en dos, o sea, se sintió tan mal que enloqueció y dijo, ya, intentó matarse, ¿no? Esta protagonista también, o sea, lamentablemente se alteró, se enloqueció cuando vio que la persona, su esposo, su persona que le iba a apoyar, para que tuvo que hacer el sacrificio de tener una relación lésbica con una cárcel que cuidaba. Entonces ya ahí, o sea, tengo que pedirle a una persona que mantenga la estabilidad emocional en una situación como esa, esto es muy difícil, ¿no? Pero la forma en que lo trata me parece interesante. La desesperación de esa mujer por salir de ese lugar es bastante fuerte. Y ahora, más adelante, cuando se describe al marido de María de la Luz Cervantes, también aparece un rasgo que lo hace semejarse a Billy Sánchez de Ávila, del rastro de tu sangre en la nieve. Más adelante dice, de regreso a casa en la camioneta adaptada para las funciones públicas, vio el esplendor de la primavera en las palmeras del Paseo de Gracia y lo estremeció el pensamiento asiago de cómo podría ser la ciudad sin María. La última esperanza se desvaneció cuando encontró su recado todavía prendido en la puerta. Aquí el marido de María de la Luz Cervantes se va a encontrar solo en el mundo. Ya no va a saber cómo salir. De alguna manera, María de la Luz Cervantes funciona como el hada o el guía, como por ejemplo la Beatriz en Divina Comedia, que está guiando al personaje.
Billy Sánchez de Ávila de igual manera. En El rastro de tu sangre en la nieve, Billy Sánchez de Ávila también es alguien que no conoce, no es alguien que conoce el mundo. Cuando se ha casado con Nada Conte, Billy Sánchez de Ávila visitará por primera vez Europa, mientras que Nada Conte es alguien que ya conoce el mundo, domina 4 idiomas, ha estudiado en algunas escuelas extranjeras y es ella la que lo va a guiar. Cuando se están internando en París, también Billy Sánchez de Ávila en una parte lanza un comentario y le dice: no hay mayor humillación para un hombre que dejarse conducir por su mujer. Sin embargo, de Nada Conte es la que le sirve de mapa y de guía, porque es ella la que le dice: dobla por acá, sigue por allí, gira por allá, vas a encontrar esto y todo. Es la que lo está guiando por la ciudad de París. Y ahora el mundo también ahí parece como algo extraño para Sánchez, para el personaje, para el marido de María de la Luz Cervantes, en este cuento de Solo vino hablamos de lejos. Más adelante, otra vez se repite esta idea. Sin embargo, una madrugada de Todos los Santos, al volver a su cuarto de huérfano, después de casi un año de olvido, la encontró dormida en el sofá de la sala con la corona de Santos. Esta escena es cuando Saturno ya había sido abandonado por María y un día llega a su casa y María está nuevamente allí, esperando. No, notes eso, al volver a su cuarto de huérfano. Nuevamente es la soledad del hombre. Billy Sánchez de Ávila también se queda como un huérfano y también era, de alguna manera no recibía la atención de sus padres, era un chico medio bandolero en El rastro de tu sangre en la nieve. Ahora, hay dos cosas que también aparecen bastante unidas en el claustro donde están encerrados todas estas locas. Hay siempre una referencia a la iglesia, a la religión, por medio de esas imágenes aparecen monjas más adelante y también al orden militar. En ese cuarto, en ese claustro, hay una imagen del general Francisco Franco, un dictador español, o estuvo en España desde el año 36 hasta su muerte, 1975. De alguna manera hay una crítica también allí a las dictaduras. No hay un lugar para el sentido común. Estos personajes creen que lo saben todo, dominan todo. Herculina, el médico, todos ellos son los únicos portadores de esa razón y de alguna manera someten al resto de los personajes que están ahí por diferentes mecanismos. También de alguna manera configura un mundo extraño, un mundo kafkiano. María de la Luz Cervantes no puede entender por qué está aquí, por qué no le cree, por qué no puede salir. Nuevamente es una sensación de soledad. La soledad es un tema bastante recurrente también en la narrativa de García Márquez. No les interrogaron nada, ¿no? Simplemente las tienen allí. Más adelante hay otra cita bastante interesante. En la sala de visitas, cuando Saturno se entera de que su esposa estaba encerrada en este hospital, decide visitarla y se nos dice esto: la sala de visitas, mezcla de cárcel y confesionario, era el antiguo locutorio del convento. Mezcla de cárcel y confesionario, nuevamente, ¿no? La cárcel es custodiada por militares, pero también un claustro, y el confesionario, ¿no? Por un lado, la religión. Siempre está lo militar y lo religioso en este cuento, siempre hay una referencia a esas dos instituciones. De alguna manera también hay una crítica, un cuestionamiento al acto represor de estas dos instituciones, ¿no? Claro, también una característica del franquismo. Y dentro de este claustro hay una foto del general Francisco Franco. Y María, en una escena de desesperación, coge el cuadro de Francisco Franco y lo rompe, lo tira al piso. Y ahí es cuando el mundo a María de la Luz Cervantes se le vuelve más kafkiano. Más adelante sucede el diálogo que les había mencionado. ¿Cómo te sientes?, le preguntó él. Feliz de que al fin hayas venido, conejo, dijo ella. Esto ha sido la muerte.
Yo no sé cuántos días llevo aquí, o meses o años, pero sé que cada uno ha sido peor que el otro, dijo, y suspiró con el alma. Creo que nunca volveré a ser la misma. Ahora todo eso pasó. Yo seguiré viniendo todos los sábados, y más si el director me lo permite. Ya verás que todo va a salir muy bien. Ella fijó en los ojos de él sus ojos aterrados. Saturno intentó sus artes de salón. En síntesis, concluyó, aún te faltan algunos días para estar recuperado por completo. María entendió la verdad. Por Dios, conejo, dijo atónita, no me digas que tú también crees que estoy loco. ¿Cómo se te ocurre? Dijo tratando de sonreír. Lo que pasa es que sería mucho más conveniente para todos que sigas por aquí un tiempo. En mejores condiciones, por supuesto. Pero si ya te dije que solo iba a hablar por teléfono. Él no supo cómo reaccionar ante la obsesión tenida. Esta obsesión por el teléfono fue así caracterizada por los doctores. Los doctores creían que era una obsesión de que María quería hablar por teléfono. Y él terminó creyéndose también eso. O sea, el mundo se le vuelve totalmente incomprensible para María de la Luz Cervantes. Bien, sí, ¿algún comentario para ustedes? A mí este cuento en lo personal me gusta por el hecho de que transforma algo tan sencillo en algo tan complicado. Si leen la historia, cómo está armada, el Gabo no deja ningún espacio para que tenga salida la señora o la señorita, no recuerdo el nombre, se me recuerda la memoria. El punto es de que esta historia le puede pasar a cualquiera, si te das cuenta. Si un montón de personas te dicen una idea, que estás loca, a pesar de que no lo estés, llega un momento en que te sacan de quicio y eso que tú no eres saca a producir una parte de ti que cuando lo ves te hace pensar. Ese hecho de que dice que no había teléfono, no había celular, es una parte para poder sacarla de quicio porque es tan sencillo salir de ese lugar con una sola llamada. Y ese hecho tan sencillo se vuelve tan complicado, pues a la vez es su cruz. Como tú dices, es como su enfermedad, de que ya nadie le cree porque esa es su profesión y por eso quieres a cada momento eso. Aparte, te digo que el cuento ese me gusta porque está armada de tal forma de que las acciones de ella en su vida, como cualquiera, al final es el efecto de la causa de lo que hizo. El hecho de que antes había dejado a un novio, a otro novio, a él, al final eso repercute en su vida porque no le cree ahora a él de que va a volver o de que realmente se ha ido, por eso no la busca. Lo que tú dices en la parte en que es como una cárcel puede ser cierto, pero yo lo veo más por el punto de vista de que a cualquiera le puede pasar. Si a ti te pasa eso y ves que nadie te cree, ¿a quién le vas a reclamar si todos están con la idea en contra de ti? Claro, sí. Y viene la persona que tú crees que te va a ayudar y no te ayuda, obviamente te va a sacar de quicio. Este cuento es uno de los tres que me gustan por el hecho de que está armado de tal forma de que el protagonista no tiene salida, a pesar de que, como te digo, es tan sencillo salir y se vuelve complicado y saca de quicio a cualquiera. Por eso que tú dices pero ¿por qué el marido no la saca? Ese es lo que quiere hacer el Gabo en ese sentido. Sí, sí. Y ahora, Eso atrapa bastante. claro, ajá. Ahora lo que dicen de que el cuento es real, no es real, de que se basan en que el realismo mágico, no puedes encasillar a un autor, el que lo encasilla somos nosotros. Uno escribe porque escribe nada más. Ahora, si ganó el Nobel porque es realismo mágico, no quiere decir que todo es realismo mágico. O sea, son cuentos. Para mí un 80% no me gusta, un 20% sí, pero eso no me hace ni crítico ni nada. Punto. Sí, gracias. Y también otra nota se dice, el mago realmente no la salva porque no está enamorada de ella, ¿no? La utiliza los actos, de parte, la abandona porque la abre un manicomio ya deshecha, no le sirve para nada, entonces la deja más que continúe, ¿no? Es una cosa, no hay afecto, no hay amor, en este caso ahí desarticulada ahí. Y dentro de este centro, es una cárcel realmente, también es un tratamiento represivo, etc., ¿no? Yo también hay otra denuncia de García Márquez, ¿no? De la impunidad, ¿no? La impunidad de todos estos tipos que están adentro. Esta monja que mata a dos y no pasa nada, el médico que tortura, la otra que pega, el maltrato total es un campo de concentración. Eso queda impune en Europa, ¿no? O sea, la impunidad es tremenda, ¿no? Entonces cada uno se vuelve loco frente a cuando ves impunidad, ha pasado sobre que ustedes cuando estás en una cosa en el tráfico, la cómica, se te mata,
publicas, chillas, exigías demasiado. Señora, cálmese, ¿cómo se van a matar? O sea, que impune unas por 800.000 papeletas y nadie las cobra, ¿no? Etc. Entonces, esa impunidad también es parte de la denuncia que hace García Márquez en este cuento. Además de la maravilla que cuenta, que no es realismo mágico, pero es realismo real, es impunidad, que uno se queda indefenso a veces frente a cosas que son tan imposibles. Si tú te excedes en tu crítica, te tachan de loco, ¿no? Y te sacan, inclusive te sacan no sé qué sé, está bien, ya, pero el chofer te dice, haga en el papel lo puso, pero una solicitud a la empresa, denuncie por teléfono, cuente la hora y eso qué es, ¿no? Como muchísimas cosas que están impunes en el detalle pequeñito de que la compañía de teléfono trata mal, hasta cosas mucho más graves de agresión total o de robo o corrupción, que quedan impunes. Él denuncia en su cuento esta impunidad de este tipo de sistemas carcelarios, entre comillas, que curan, eso hay un montón acá, de las cárceles nuestras. Entonces se denuncia el impunidad cuando tú te indicas de la impotencia que puede tener uno y por todas esas circunstancias nos ha pasado viendo a veces viajando, trabajando en la calle, etc. O conocer de causa de muchos. Cuando un hombre no tiene capacidad de responder, de denunciar. Y lo hace con esta literatura, con un poco así de humor, no en este caso, pero también tiene ese aspecto, no solamente el cuentito que no queda muy redondo, porque la actividad continua históricamente, no se puede romper porque no van a matar lo van a colgar todos los demás de Duele y de la monjita de Colina, ¿no? La van a dejar ahí, que siga rezando en la mañana su rosada, y en la tarde con el mismo rosario azota a las pacientes. Me parece bastante interesante, ¿no? También se podría comparar con un campo de concentración este enclaustramiento, ¿sí? Me parece bastante interesante y es de la impunidad y la crítica al sistema psiquiátrico. Pero sobre todo eso de compararlo con el campo de concentración, no lo había visto así. Me parece muy interesante verlo así, ¿no? El cuento, ¿no? La crítica también a ese tipo de sistemas cerrados y opresores. Y eso pasa, Michelle, también, porque hace mucho tiempo yo tuve una amiga que me encerraron con su hermano, ¿verdad? Que estaba perdiendo sufría de una enfermedad, pero que con litio se podía curar. No se podía curar, pero controlar. Y la encerró en un lugar porque era mucho problema con él, estarlo buscando cuando se perdía cada 3 años, ¿no? Cuando la fui a visitar me dijo, pero si yo cada 3 años no pasaba este tipo de problema. Y le encerraron en un sitio donde ella, me acuerdo que tenía 50 años y todos los demás tenían 80 y 82. No podía hablar con nadie porque todos los que estaban ahí sufrían de Alzheimer, de demencia senil, y quería escapar y no se podía, y nadie, nosotros alrededor de ella, sus amigas, no podíamos hacer nada porque el hermano era el tutor y la directora no nos escuchaba, solamente escuchaba al hermano y le convenía porque iba a estar internada y iba a recibir una platita. ¿Cómo se sentía ella? Una cosa terrible, ¿no? No sabía qué hacer. Yo no he leído el cuento, ¿no? Así que es un poco difícil opinar, pero supongamos que ahora que lo voy a leer con otra mirada, luego de haber escuchado a todos ustedes. Porque la verdad es que, claro, tú me lo planteas así, 1492. Él también planteó un problema de identidad, el señor planteó un problema de identidad, o sea que no era gratuito, era intencional. Hay una crítica de por medio, digamos, en un escenario en el que él normalmente no se desenvuelve, ¿no? Porque es la vida urbana en Europa, cuando la mayor parte de su literatura transcurre aquí, en América Latina y en un mundo rural, ¿no es cierto? Entonces, no es gratuito que tú hayas mencionado que lo publica en 1492, que habla sobre un contexto europeo, donde en este cuento particularmente se expresa una crítica a una forma de tratamiento, ¿no? Del ser humano y del individuo de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé si verlo así, ¿no? Algo intencional. Claro, eso, digamos, puede ser haber sido notado por García Márquez o no, pero digamos a efectos de acercarse al texto, de leerlo, de comentarlo, resulta bastante interesante, ¿no? Puede ser que no se haya dado cuenta García Márquez, de repente sí, pero no deja de ser curioso que el libro se publique en ese año, ¿no?
Ahora cada uno, cuando lo lean nuevamente, de repente podrá estar en acuerdo o en desacuerdo con las lecturas que están dando aquí en este club. Ahora, con respecto al resto de Tu sangre en la nieve, ¿alguno de ustedes quiere leer uno de los fragmentos que están en la hojita? Pregunta final, ¿verdad? El médico no le dio la importancia que Billy Sánchez esperaba. Hizo bien en decírmelo, dijo, y se fue detrás de la camilla. Billy Sánchez se quedó parado en la sala lúgubre, olorosa a sudores de enfermos. Se quedó sin saber qué hacer, mirando el corredor vacío por donde se había llevado a Nena Dacote. Y luego se sentó en el escaño de madera donde había otras personas esperando. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, pero cuando decidió salir del hospital era otra vez de noche y continuaba la llovizna. Y él seguía sin saber ni siquiera qué hacer consigo mismo, abrumado por el peso del mundo. Bueno, en este fragmento a mí me llama la atención ese cambio que hay entre el Billy Sánchez del inicio, lleno de vitalidad, vigoroso, fuerte, y el Billy de este fragmento que se ve demasiado frágil e impotente, un poco perdido, no sabe qué hacer frente a la situación por la que está pasando Nena Dacote. Y también su situación de impotencia se refuerza con la imagen de este médico que parece ser muy frío. A mí me llamó la atención bastante de este cuento, sobre todo cómo se han realizado los personajes. Billy, por ejemplo, es desde el inicio vigoroso, fuerte, se dice que es alto, fornido, y poco a poco se va descubriendo que por dentro es frágil, ¿no? La chica dice que es como un niño huérfano abandonado, y la chica, en cambio, tiene una imagen frágil como de niña, dice, hasta su nombre lo refuerza, Nena. Parece una adolescente, parece una niña, pero desde el inicio ya muestra mucha fuerza y osadía, ¿no? Cuando se enfrenta con el chico en esa situación tan extraña en la que ella está sin ropa en un cuarto y él entra, es un bandolero y solo tiene una prenda con estampados de leopardo o algo así. Y ella, lejos de intimidarse, muestra mucha valentía y se enfrenta a él, hasta le hace una broma, una broma un tanto hiriente, creo, para él, y él se termina lastimando, ¿ya? Y ella lo cuida, es como si él fuera un cachorrito, una persona muy frágil, lo cuida, y él entonces, como sin darse cuenta, se va ablandando con ella. Este fragmento me llama la atención justo porque se ve aquí ese cambio, el verdadero Billy, el Billy huérfano y frágil que ella vio en el inicio. Eso me parece interesante, que se puede conectar incluso con varios de los cuentos que aparecen en 12 cuentos peregrinos. Y con el cuento también que hemos estado viendo acabamos de leer ahorita, ¿cómo se llama? Solo viene a hablar por teléfono. No, primero, el médico no le da la importancia que Billy Sánchez esperaba, ¿no? O sea, se recrea ese mundo en el que no comprende por qué reaccionó así. Para Billy era una información de vital importancia, no está embarazada por si acaso, tiene 2 meses, y el médico no le da la importancia. Nuevamente, es como María de la Luz Cervantes cuando cree que su esposo la va a sacar de ahí, pero no la saca, ¿no? Hizo bien en decírmelo y se fue a la camilla. Billy se quedó parado en la sala lúgubre, olorosos sudores enfermos, se quedó sin saber qué hacer, mirando el corredor vacío por donde habían llevado a Nena Dacote. Nuevamente esa sensación de soledad, ¿no? Se queda solo en un inicio, el esposo de María de la Luz Cervantes, solo está el presidente en un viaje del señor presidente, luego se sentó en el escaño, dice Billy Sánchez, el señor presidente aparece sentado en un escaño, no supo cuánto tiempo estuvo allí, María de la Luz Cervantes solo viene a hablar por teléfono, tampoco sabía cuánto tiempo pasó allí, pero cuando decidió salir del hospital era otra vez de noche, está solo y ahora también se observa un escenario que de alguna manera guarda las características como lo que está sintiendo este personaje, continuaba la llovizna, es como una escena romántica. Y él seguía sin saber ni siquiera qué hacer consigo mismo, abrumado por el peso del mundo. Nuevamente es un individuo solo, como
está mencionado. Este fuerte contraste con Nena da Conte. Nena da Conte por fuera parece frágil, pero es de verdad fuerte, mientras que Billy por fuera es fuerte, pero por dentro se ve que es frágil. Como les había adelantado, Nena da Conte es la que lo guiaba a Billy por el mundo. Es con ella con quien se sentía seguro. Cuando se produce la escena del balneario en la pandilla de Billy decide atacar a las muchachas que se estaban cambiando, de alguna manera Nena da Conte hace ver la debilidad que tenía Billy. Se menciona que se parece un huérfano, un cachorrito se menciona en la novela, así también parece llegar el esposo de María de la Luz Cervantes, llamado Saturno. Ahí, este fragmento permite ver que hay una fuerte conexión entre los diferentes cuentos de los segundos peregrinos. La soledad y el abandono de Billy Sánchez de Ávila es algo que también se puede observar en otros cuentos del mismo libro. ¿Algún otro comentario, algo sobre este cuento? En el último cuento hay una diferencia, ¿no? Billy está en otro lugar diferente a donde siempre se movía. Conocía a todos sus amigos, su familia, las costumbres. En cambio, en Europa se pierde. No sabe si estacionar el carro ahí, tiene que decir todo, no sabe el idioma tampoco, ¿no? Yo creo que cualquier persona se puede sentir un poco abandonado. Si no sabes el idioma, nadie le da razón cuando va al hospital y cuando pregunta a otras personas cómo puede la dirección o cómo puede llamar por teléfono al consulado, se le cierran todas las puertas porque todos son muy breves. Esa es la diferencia, decía yo al principio, de Latinoamérica. Tú lo acompañas hasta el hospital si puedes. En cambio en Europa con la justa te dicen lo que tienes que hacer, ¿no? Eso me pareció bastante interesante, es algo que se cuestiona también en este libro, ¿no? Los días impares se estaciona el carro en un lado, los días pares en otro. García Márquez también en este cuento y en el verano feliz de la señora Forbes cuestiona bastante este racionalismo occidental, esa manera de construir el individuo, de imponer una imagen, una figura, un modelo de comportarse. Y por eso es también irónico en este cuento, en El rastro de tu sangre en la nieve, cuando en una parte, como menciona, Billy está buscando ayuda en el consulado de su país. Y el consulado, ¿qué le responde? No, mi querido joven, no había más remedio que someterse al imperio de la razón y esperar hasta el martes. Billy Sánchez quería de alguna u otra manera tratar de entrevistarse con él, pero no podía. Y también era como, igual que el médico, ¿no? Como si no fuese algo grave. Al fin y al cabo ya nos faltan 104 días, concluyó el hombre. Mientras tanto vaya al Louvre, vale la pena. Como cualquier cosa, ¿no? Por ahí hay un fragmento también en ese mismo cuento en el que no tengo la cita ahorita a la mano, en el libro de repente me pueden ayudar. Menciona como que en Francia todas esas reglas están apoyadas en una tradición que viene de siglos, ¿no? Que se basa en la razón, no como nosotros los latinoamericanos, que somos un pueblo bárbaro. ¿Otro comentario? Les encanta también de la protagonista, ¿no? Una cosa que se me ocurre también es escuchando esta escena de que el muchacho está protegido donde está, porque está la familia, me hace de televisión y de forma de ser, ¿no? De hacer las cosas, de comer, inclusive. Cuando se va a otro sitio, no existe eso. Entonces está solo. Y como no lo han enseñado a defenderse, pero si es un niño, el niño también, si no lo proteges, se va muriendo, ¿no? Y se va a dar cuenta cuando va creciendo que está solo. Entonces, cuando soy de 100 años de soledad, yo creo que hay una idea, me equivoco, pero una especie de filosofía de la soledad, ¿no? De García Márquez, la soledad, ¿no? como dimensión humana, el hecho de estar solo, de enfrentarte a ti mismo, de saber que no existe un apoyo inmediato por más que te crean herido, loco, botado, medio muerto, y estás solo. Entonces, esa es la realidad, creo que es la capacidad de enfrentarse a las cosas cuando sabes que estás solo, ya sabes de tu terruño, de tu mamá, de la abuelita que te protegía, de los amigos del colegio,
de un centro de, no sé, a mi calle, te un rato, y sales a la calle y te pones solo, pues, no sé, una piraña que no sabe que no tiene que comer. Me parece que esa cuestión pensar una filosofía de la soledad, creo que eso trabaja. El coronel no tiene quien escriba, un personaje absolutamente solitario. Entonces me parece que eso de la soledad la maneja él de manera preciosa y de muy diversas formas. Creo que en la medida que hay una filosofía de la soledad casi en todos los rasgos de García Márquez, ¿no? Que no la dice, pues estamos solos, no, es un montón de anécdotas y de cuentos y de imágenes, ¿no? Estamos solos. ¿Cuál es estar solo? El que no cuento con nosotros, no porque sea egoísta, claro, es el que tengo que enfrentarme a mí mismo, yo solo, no sé enfrentarme a las adversidades estas. Entonces la soledad me come, me vuelvo loco, tonto, abandono, me suicido, etc. O mato a otros. Eso es algo interesante de la literatura, ¿no? No te dice que estamos solos, te dice cómo, te muestra situaciones, te muestra peripecias de los personajes, no se identifica o no se identifica con ellos, está de acuerdo o está en desacuerdo. Y aquí está la cita que les había comentado. Él visita al funcionario en la embajada colombiana en París y el narrador nos dice: entendió la ansiedad de Billy Sánchez, pero le recordó, sin perder la dulzura, que estaban en un país civilizado cuyas normas estrictas se fundaban en los criterios más antiguos y sabios, al contrario de las Américas bárbaras, donde bastaba con sobornar al portero para entrar en los hospitales. También hay una crítica bastante con gracia, con humor, de esa tradición occidental, ¿no? Supuestamente amparada en la razón, pero que nos llevó a dos guerras mundiales. Buenas tardes. Creo que los 500 años del encuentro de los dos mundos es ¿no? El prólogo habla que se eran como 70, no sé cuántos cuentos, pero creo que dice que se le perdieron, pero creo que eso es literatura también. O sea, porque solamente están seleccionados principalmente en lo que tienen el contraste, ¿no? De las dos culturas, de Europa y de América. Y que es un buen motivo para presentar las dos formas de pensar, ¿no? Creo que se mantienen hasta ahora, ¿no? Por un lado está la indiferencia, el racionalismo de los europeos, por el otro lado está nuestra capacidad de admiración, nuestra sensibilidad. Por ejemplo, en Buen Viaje del Señor Presidente, la solidaridad de los inmigrantes, ¿no? Que a pesar de su pobreza, buscaron apoyarle lo mayor posible. El cambio que dio el personaje, la mujer, que pensaba que el presidente era tacaño, egoísta, y al final estuvo haciendo de enfermera, ¿no? Porque no podían pagar una enfermera. Después también está lo del pasajero en el avión, que como todos nosotros, ¿no? Todavía se puede admirar de la belleza, ¿no? Y puede soñar un poco con eso, como que presentan nuestras, ni uno ni mejor que otro, ¿no? Pero es una buena oportunidad para mostrarnos. Y bueno, lo de solo llamé por teléfono me parece un poquito fuera de lo otro, porque creo lo veo como un ejercicio intelectual. Hay simbolismos, otro lenguaje. El nombre de mago, no me parece gratuito, Saturno, ¿no? Está elevado a la realidad. Y me parece un poquito inverosímil al comienzo, pero como estamos en América, creo que puede darse, ¿no? Sí, eso me parece interesante también, ¿no? Que el prólogo también es literatura. Sí, ustedes me parecen totalmente válidos, es cierto, ese comentario de que se le haya perdido. Bueno, todo lo que dice en el prólogo también lo más probable es que también sea literatura, que sea ficción. Sí, estoy muy de acuerdo también con tu comentario, me parece así. Y hay otro rasgo que tiene que ver con eso del racionalismo, de ese imperativo de los occidentales, está también en el otro cuento, en El verano feliz de la señora Forbes. Acá tengo una cita. Luego nos repitió, dice la señora Forbes, cuenta el narrador, que es un adulto, pero está recordando cuando él era niño con su hermano, que vivía en una isla al sur de Sicilia. Luego nos repitió, como tantas veces, en tan poco tiempo, que el buen gusto no es una facultad congénita, pero que tampoco se enseña a ninguna edad, sino que se impone desde la infancia. La señora, en El verano feliz de la señora Forbes también es alemana, es autoritaria,
así dictatorial, y ahí también pues hay un guiño a las dictaduras. No es tampoco casual que sea alemana la institutriz. Ahí también pues un guiño a Hitler, a las dictaduras, a Europa, todo eso. No es totalmente gratuito. Los niños, antes de tener a la institutriz, comían en su casa cantando, como una empleada, se paseaban por fuera de las noches como bárbaros, como incivilizados, como si estuviesen en la selva, navegaban más allá, se metían al fondo del mar, rescataban cosas, sacaban cosas. Llega la institutriz a este lugar, les impone un orden, una imagen, un modelo de conducta y termina matándole pues la fantasía y la magia de esos dos niños. Incluso en una escena, ¿no? Las ratas que caminaban por allí les parecían algo mágico a esos niños. Ah, también, exactamente. ¿Un comentario para finalizar? A mí ese cuento me pareció bueno al inicio, porque sentía que esto está en su lugar. Incluso empieza con una trama algo interesante, ¿no? De que encuentran una culebra en la puerta, ¿no? Y ya te agarran, ¿no? ¿Por qué no en la puerta? Pero sin embargo, cuando vas viendo el cuento, la culebra queda como que perdida en el cuento y no lo termina cerrando, ¿no? No me parece muy bueno. Incluso cuando muere la señora Forbes, muere de la manera inesperada. Llegó una carta, ella se ríe, se siente feliz, pero después manda a los niños a dormir, creo, o después ella se encierra, tomando el supuesto veneno que le dan a los niños, que es ingenuidad. Pero al final se muere la mujer y no me queda claro por qué. Bueno, lo que yo pude ver es que también la soledad de los niños, porque creo que sus papás lo dejan con esta nana, algo que también se mira en la luz como el agua, que los papás siempre que cada vez que se iban a ver una película, se quedaban, y igual en muchos cuentos se ve mucha soledad. Y bueno, eso me hace recordar mucho su biografía, porque sus padres siempre a García Márquez nos dejaban con sus abuelas, ¿no? Y lo contaba. Y el cuento no me pareció tan bueno, al inicio me pareció bueno, pero al final me pareció desastroso, no cerró completamente. Yo también comparto la idea que no tiene un cierre del cuento. Más que el cierre, la parte intermedia que tú dices, esa dictadura que a veces fue de una forma lúdica. Por ejemplo, el niño, que es el menor de todos, en una parte del cuento, que lo dice como si fuera algo tan normal, la voy a matar. Eso para mí es cómico porque que un niño diga eso y que su hermano le siga la corriente como si fuera vamos a comprar pan o vamos a jugar, es tan normal. En sí no es uno de mis cuentos favoritos, supongo que lo has elegido por el contexto que tiene, y si no es por eso quisiera saber por qué lo has escogido para poderlo hablar. A mí me escogí por la semejanza que contaba un poco con nosotros dos. Bueno, a mí el cuento sí me gustó, pero lo escogí más por la semejanza que teníamos nosotros dos. También, o sea, se ve ese imperativo de querer controlarlo todo, esa dictadura, o la rigidez de los sistemas. Pero también se puede ver el fracaso. Claro, porque es una doble moral. Es una doble moral. Ella no puede controlarse a sí misma. Trata de controlar a los demás por medio de la buena conducta, el buen gusto. Pero una vez que los niños se han dormido, lo que hace la señora Forbes es asegurarse de que los niños están dormidos y ella se pone a ver las películas prohibidas para menores, como se narra, ¿no? Se va al cuarto, empieza a comer como chancha, degluye todo, se toma el vino, se emborracha, empieza a recitar los poemas de Schiller a voz en cuello. Y al día siguiente andaba con los ojos rojos, medio adormilada, y los niños se dan cuenta de eso. Los niños se dan cuenta, y ellos dicen, y se dan cuenta de que, o sea, eso no funciona. Se dan cuenta que no funciona, que hay una grieta, que hay un quiebre. Ella pide control para ellos, pero ella misma no puede controlarse. Y es por eso que luego ellos hacen rebelarse también ante ese sistema. Y el sistema cae por sí solo. Al final la chica no termina envenenada porque lo quieren matar los niños, sino extrañamente muere de unas 20 puñaladas, no se sabe quién le habrá asestado esa puñalada. Ahora sí, leí el cuento también varias veces para tratar de ver si era él, pero a mí no me queda seguro de que fuera él, porque Oreste, por ejemplo, tiene 6 cuchillos, ¿no? O sea, si hubiera dicho 5 de repente, da múltiplo de 4, no 20, pero tiene 6, ¿no? O sea, forzando de repente,
Pero no, pues, o sea, pero como tiene 6 cuchillos y no se ve en una parte en la que el escriturista tampoco le haga algo a Oreste como para que se decada, entonces me parece que Oreste no es. Bien, El último cuento, ¿cómo se llama? el rastro de tu sangre en la nieve. Pero ella también sufre de soledad, ¿no? Al momento del viaje, a ella le está sangrando el dedo y le dice varias veces a él y él sigue manejando su carro y no tiene con quién hablar, ¿no? Como que a ella también el amor un poco se le va, ¿no? En esa carretera. Sí, está bastante presente en casi todos los personajes, en algunos más que en otros. En ellos sí, la señora Forbes también de alguna manera tiene algo también de soledad. Introduce también creo que el elemento de soledad en los dos niños, porque estos dos niños creo que vivían más en un ambiente de fiesta cuando no estaba ella, ¿no? Bien, esto es todo por la sesión del Club de Lectura sobre 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. El siguiente sábado a las 4 de la tarde aquí tenemos la última sesión de este ciclo. El sábado estará dedicado a Muñequita Linda, libro de cuentos del escritor peruano recientemente fallecido Jorge Minapaita. En octubre, por el aniversario de la Casa de la Literatura Peruana, tendremos también una sesión extraordinaria del Club de Lectura en la semana de aniversario de la Gasly. Estén atentos a la programación en el Facebook de la casa. Y el Club de Lectura este año concluirá en noviembre. En noviembre tendremos otro ciclo del Club de Lectura con 4 autores peruanos. Se les estará informando también por medio del Facebook, así que quédense atentos. Muchas gracias a todos por su asistencia.